Existe una idea que resuena cada vez con más fuerza en ciertos sectores del espectro político norteamericano. Bueno, particularmente en el entorno del Partido Republicano más próximo a Donald Trump. Esta idea se repite en mítines, entrevistas, podcasts y los propios discursos del presidente. Europa necesita a la OTAN mucho más de lo que Estados Unidos necesita a sus aliados europeos. Lo que se insinúa desde Washington es que Estados Unidos podría retirar sus tropas, cerrar sus bases y marcharse a casa sin perder gran cosa. Bueno, Trump ha agitado con habilidad esa narrativa, presentando a Europa como una carga superflua, un socio que consume recursos sin aportar suficientemente o a cambio. Sin embargo, cuando se apartan los focos del escenario populista y se consulta a los analistas de fondo, a los generales retirados y a los estrategas que llevan décadas estudiando cómo se mantiene el poder global, emerge una imagen pues muy distinta. Sin la OTAN, Estados Unidos no ganaría independencia. Perdería piezas fundamentales de un sistema que ha tardado décadas en construir y que, en muchos aspectos, constituye la arquitectura de un imperio moderno. Las bases militares, pues son nodos logísticos del poder global. Empecemos por algo concreto y tangible, las bases militares. Estados Unidos mantiene más de 50 instalaciones repartidas por Europa, donde operan aproximadamente 84.000 soldados. Estas bases no son simples cuarteles, son complejos de dimensiones comparables a pequeñas ciudades que funcionan como grandes nodos logísticos con centros de mando y plataformas de proyección hacia medio mundo. El ejemplo más elocuente es la base de Ramstein, en Alemania, la mayor instalación aérea norteamericana fuera de territorio nacional. Desde allí se coordinan operaciones que afectan a Oriente Medio, África y Asia Central. Si hay que transportar tropas, proyectar material bélico o lanzar una operación en esas regiones, Ramstein estará siempre en el centro del mapa. Así lo hemos comprobado recientemente, durante las tensiones con Irán, cuando decenas de aeronaves despegaban diariamente desde esa base. Es, en sentido literal, uno de los grandes corazones logísticos del poder militar estadounidense. En Reino Unido, por ejemplo, la base de RAF Lakenheath alberga el único ala de cazas F-35 estadounidenses en Europa. Desde allí se patrulla el espacio aéreo europeo y se proyecta fuerza hacia regiones mucho más lejanas en cuestión de horas. Si bajamos el mapa hasta España, encontramos dos joyas estratégicas de primer orden: la base naval de Rota y la base naval de Morón de la Frontera. Rota es uno de los puntos más valiosos de Washington tiene en el continente europeo, pues controla el acceso al Mediterráneo desde el Atlántico, a través del estrecho de Gibraltar. Desde allí operan destructores equipados con sistemas Aegis capaces de interceptar misiles balísticos y vigilar los movimientos desde el norte de África hasta Medio Oriente. Es, en términos prácticos, una bisagra militar entre dos mundos. Morón, por su parte, funciona como plataforma de respuesta rápida hacia África. Bueno, si es necesario evacuar ciudadanos ante un golpe de Estado, si hay que desplegar fuerzas especiales o lanzar operaciones urgentes en Libia o el norte del continente, Morón permite reaccionar en horas, no en días. Para Estados Unidos, perder Rota y Morón no sería perder dos bases militares más, sería perder dos llaves maestras que abren la puerta del Mediterráneo. Voy a volver a leer este párrafo. Morón
por su parte, funciona como plataforma de respuesta rápida hacia África. Si hay una crisis en el Sahel, si es necesario evacuar ciudadanos ante un golpe de Estado, si hay que desplegar fuerzas especiales o lanzar una operación urgente en Libia o el norte del continente, Morón permite reaccionar en horas, no en días. Pero para Estados Unidos, perder Rota y Morón no sería perder 2 bases más, sería perder 2 llaves maestras que abren la puerta al Mediterráneo. En definitiva, estas bases no son regalos europeos ni favores altruistas. Son puertas de entrada al resto del mundo. Y la diferencia entre llegar a tiempo o un despliegue o llegar tarde y mal. La geografía pues es una ventaja que ningún portaaviones puede reemplazar. Existe un segundo elemento igualmente decisivo, pero que no aparece en ningún presupuesto ni puede fabricarse en ningún astillero: la geografía misma. Estados Unidos tiene la fortuna geopolítica y también la limitación de estar lejos prácticamente de todo. Solo comparte fronteras terrestres con México y Canadá, y enormes océanos las separan de los grandes focos de tensión del planeta, como es Medio Oriente, África, la Rusia habitada o el Ártico. Europa, en cambio, ocupa el centro del tablero geopolítico. Desde el territorio europeo se puede alcanzar el norte de África con facilidad. La propia España tiene soberanía en el continente africano, ¿no?, con Ceuta y Melilla, las ciudades autonómicas. Vigilar el Mediterráneo, proyectar fuerza hacia Oriente Medio y asomarse directamente a la frontera occidental con Rusia, por ejemplo. Europa es una plataforma natural de proyección del poder que ningún portaaviones puede sustituir. Un portaaviones es extraordinariamente capaz, y los norteamericanos disponen de 11, pero no reemplaza a un continente entero dotado de infraestructuras, aeródromos y rutas logísticas consolidadas. Sin acceso a Europa, Estados Unidos tendría que lanzar cada operación significativa cruzando océanos desde su propio territorio. En un conflicto armado, cada kilómetro extra es tiempo perdido, dinero gastado y una ventana que se le entrega al adversario para que se fortifique, ajuste su doctrina y se preparen sus defensas. Bueno, lo recomendable pues es una inteligencia compartida. La ventaja es invisible. Más allá de los aviones y los tanques, hay una dimensión que las guerras recientes, especialmente en Ucrania y en los 2 conflictos con Irán, han demostrado que aún más decisiva, ¿no?, es la inteligencia, es decir, la información. Los secretos que se conocen del adversario son los que permiten anticiparse a sus movimientos antes de que sea demasiado tarde. Por cierto, prestaré atención a vuestros comentarios, a vuestras dudas y a vuestras sugerencias. Bienvenidos a la sede del Movimiento Victoria. Estados Unidos no espía solo. Lo hace con la colaboración estrecha de sus aliados europeos, nosotros. El GCHQ británico, el BND alemán, el DGSE francés y otras agencias de inteligencia que alimentan redes de información compartidas y las ponen en común en diferentes foros. A esto se suma el acuerdo de los 5 ojos, el acuerdo Five Eyes, que vincula a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda en una alianza de vigilancia global de capacidades sin precedentes en la historia: satélites, instalaciones de escucha, cables submarinos, intercepciones de comunicaciones y detección de amenazas antes de que la escalada pues desemboque en una crisis abierta. Si esa colaboración se debilita o se rompe, la capacidad de vigilancia global de Estados Unidos se resiente de forma inmediata. Perder información es perder anticipación. Y cuando se reacciona tarde a los conflictos, las consecuencias son graves. Sin esta red de inteligencia es posible que Estados Unidos no hubiera anticipado con tanta precisión la invasión rusa
de Ucrania el 24 de febrero del 2022, ni que tuviera información tan detallada sobre las redes de aliados de Irán. Esto sin mencionar la lucha contra el terrorismo internacional, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Además, se incorpora en la ecuación el paraguas nuclear, aliados que no se pueden ignorar. Subamos un escalón más en la jerarquía de poder. Las armas nucleares. Estados Unidos posee, junto a Rusia, el mayor arsenal nuclear del mundo, hasta los dientes. Me disculpan, pero no es el único actor nuclear en el seno de la OTAN. Francia y Reino Unido también tienen arsenales independientes que no dependen de Washington para su uso. Poseen total autonomía de decisión y Francia ha anunciado recientemente su intención de ampliar el suyo. Mientras estas potencias permanezcan integradas en el marco de la OTAN, forman un bloque nuclear cohesionado. ¿Correcto? Franceses, británicos, norteamericanos. Claro, pero en un caso extremo actuarían en una misma dirección. Pero si la alianza se debilita o colapsa, esa certeza de alineamiento también desaparece. Esto no significa que Francia o Reino Unido se conviertan automáticamente en adversarios de Washington. No es el caso. Significa que dejarían de estar obligados a jugar en el mismo equipo cuando las cosas se pongan realmente difíciles. Y en el mundo nuclear, la diferencia entre tener aliados fiables y tener actores independientes que simpatizan contigo, pero que no están comprometidos, es enorme. Cada cabeza nuclear cuenta, cada aliado cuenta, cada plataforma de lanzamiento también cuenta. Además los norteamericanos, pues bueno, son los propietarios de una gran industria armamentística, ¿no? Europa es un mercado pues insustituible. La OTAN no es solo una alianza militar, también es un mercado gigantesco para la industria de defensa norteamericana. Los países europeos, miembros de la alianza, son los mayores clientes de armamento fabricado en Estados Unidos. Compran cazas F-35, helicópteros Apache, sistemas de defensa antimisiles Patriot y una larga lista de equipamiento que mueve cientos de miles de millones de dólares. Eso se traduce en fábricas en funcionamiento, empleos estables y ciudades enteras cuya economía depende directamente de esos contratos. Si la OTAN se disolviera, lo más lógico sería que Europa acelerase el desarrollo y la adquisición de armamento propio. Aviones europeos, sistemas europeos, tecnología europea, en todo lo que fuera posible. Gigantes como Lockheed Martin o Boeing verían evaporarse su mayor mercado exterior, prácticamente de la noche a la mañana, con consecuencias económicas y laborales devastadoras para Estados Unidos. Además, los norteamericanos pueden sostener su status quo gracias a la hegemonía del dólar, el pilar financiero de la alianza. Hay algo más profundo que los contratos y las fábricas: la hegemonía del dólar. La OTAN no solo protege territorios, también protege un sistema económico global en el que el dólar ocupa el centro. Los aliados confían en Estados Unidos porque ofrece seguridad y estabilidad a priori, y esa confianza se traduce en que las grandes transacciones internacionales se realizan en dólares, en que muchos países mantienen sus reservas en esa moneda y en que la red financiera global circula en buena medida por el sistema norteamericano. Si esa red de alianzas crece la tensión de buscar alternativas, bueno, pues otras monedas para el comercio, diversificación de reservas, sistemas financieros paralelos, en fin, los norteamericanos tienen mucho que perder. Cuando el dólar pierde protagonismo, lo que se resiente es la capacidad de Estados Unidos para financiar su propia deuda, mantener su nivel de gasto público
y sostener su modelo económico. La gran ventaja competitiva de Estados Unidos frente a otros países reside precisamente en que, al ser el dólar la moneda de reserva global, puede emitir dinero en proporciones que ningún otro banco central, ni el Banco Central Europeo, ni el Banco Central de China, ni el de Japón, ni el de Inglaterra, pues puede permitirse sin desencadenar inflación. Bueno, el segundo punto sería pues una especie de seguro colectivo, ¿no? Porque partimos del artículo número 5 y la historia que conviene recordar. La OTAN posee algo que ningún otro organismo internacional tiene. 2 puntos. Un compromiso legal firmado entre decenas de naciones que las obliga a defenderse mutuamente si una de ellas es atacada. El famoso artículo número 5 del Tratado de Washington no es un mero documento retórico, es una garantía de defensa colectiva sin precedentes en la historia de la alianza. El único momento en que ese artículo se ha activado fue tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Y fue para defender a Estados Unidos. Más de 1.100 soldados aliados murieron en Afganistán, respondiendo a esa llamada. Conviene recordarlo cada vez que alguien cuestiona el compromiso de los aliados europeos con Washington. Más de 100.000 vidas, atentos, más de 100.000 vidas aliadas sacrificadas en defensa de Estados Unidos. Es más que un argumento que poca retórica puede ignorar, y Donald Trump lo está ignorando. Para sostener el liderazgo global, el árbitro del orden internacional tiene que ser solidaria. Hay una última dimensión, por lo tanto, más abstracta, pero igualmente crucial. El liderazgo mundial, como digo. La OTAN convierte a Estados Unidos en el líder indiscutible de un bloque que agrupa a países más desarrollados del planeta. Eso le otorga la capacidad de coordinar estrategias, influir en decisiones colectivas y marcar el ritmo de la seguridad internacional. Sin la OTAN, Estados Unidos seguiría siendo una potencia formidable. Bien, con el mayor ejército del mundo y la mayor economía del mundo. Perfecto. Pero perdería esa centralidad. Pasaría a ser el líder de una alianza global, a ser una gran potencia más, solitaria y menos capaz de proyectar influencia hacia el exterior. Y en ese preciso momento, en otras capitales del mundo, se abrirían botellas de champán para celebrarlo prácticamente, porque para China, ver a Estados Unidos debilitado y fuera de la OTAN sería un regalo estratégico de valor incalculable. Una oportunidad histórica para reconfigurar el equilibrio del poder global a su favor. Sería probablemente el punto de inflexión definitivo en el declive de la hegemonía norteamericana. A modo de conclusión, no os voy a dar el sermón. Lo que hay dentro de la mochila de la posición de Donald Trump. Cuando alguien afirma que Estados Unidos estaría mejor sin la OTAN, en realidad está planteando renunciar a un conjunto de ventajas que han sostenido su poder durante décadas. Resumiendo, lo que perdería, 2 puntos, pues una red de bases militares adelantadas que dan proyección global, un acceso geográfico privilegiado al corazón del tablero mundial, redes de inteligencia compartida de capacidad sin precedentes, el alineamiento de 2 potencias nucleares independientes, como son Francia y Reino Unido, sus mayores mercados internacionales para la industria de defensa y el respaldo indirecto a la hegemonía del dólar. El único seguro colectivo de defensa mutua con obligación jurídica real y, por lo último, su posición de liderazgo global difícilmente replicable. Es decir, voy a volver a leer este párrafo porque para aquellos que afirman que
Europa, que Estados Unidos, que dependemos, que, bueno, vamos a ver, más allá del populismo de este socialista que se sienta en la Casa Blanca. Vamos a volver a repetir. Ambos objetos, si adquieren un status quo, es gracias a su unión. Tanto Europa como Estados Unidos. ¿Correcto? Vuelvo a resumir. Cuando alguien afirma que Estados Unidos estaría mejor sin la OTAN, bien, en realidad está planteando, y esto es lo que plantea Donald Trump, está planteando renunciar a un conjunto, y por cierto, venimos de la experiencia de los BRICS, está planteando renunciar a un conjunto de ventajas que han sostenido su poder durante décadas. Vamos a resumir. Una red de bases militares adelantadas que dan proyección global. Un acceso geográfico privilegiado al corazón del tablero mundial, Europa. Redes de inteligencia compartida de capacidad sin precedentes. El alineamiento de dos potencias nucleares, Francia y Reino Unido. ¿Correcto? Sus mayores mercados internacionales, es decir, para su industria militar, para la industria de defensa. El respaldo indirecto a la hegemonía del dólar, el único seguro colectivo de defensa mutua con obligación jurídica real. Y por último, su posición de liderazgo global difícilmente replicable. Es decir, que los norteamericanos tienen el enemigo al fondo de la ciudadela. Porque los primeros beneficiados en formar parte de la OTAN son los norteamericanos. De hecho, tan solo se aplica el artículo número 5 tras el 11S. Y los europeos situamos sobre la mesa 110.000 cadáveres por aquello de las armas de destrucción masiva. Bueno, todo esto forma parte del mismo sistema y se sostiene mutuamente. Los países europeos y Canadá necesitan a la OTAN. Esto es indudable. Pero Estados Unidos también la necesita. Sin ella no se vuelve más independiente, se vuelve más solitario y cada vez menos capaz de proyectar poder al exterior. En fin, ofrece ventaja a China. Lo que le hace mucho más difícil contener la expansión de China, como digo, como potencia global. Los imperios modernos no se sostienen solo con músculo militar. Necesitan confianza mutua, redes que conecten territorios, economías interoperables y decisiones políticas coordinadas. Cuando esas redes se rompen, la arquitectura entera se viene abajo, como un castillo de naipes, y es lo que se está buscando, la demolición controlada de este imperio. Que nadie confunda la mochila con un peso muerto. Puede que dentro haya oro. Y Donald Trump confunde la mochila por un peso muerto y resulta que dentro está lo que hace que América sea grande de nuevo. El paralelismo con el Brexit es instructivo. Los británicos votaron por salir de la Unión Europea convencidos de que se quitaban una rémora de encima. Bien, bueno, las soluciones parecían simples a los problemas menores. Años después, la mayoría lamenta la decisión. Abandonar estructuras de integración que han tardado décadas en construirse es siempre más fácil que construirlas. Y las consecuencias suelen ser mucho más costosas de lo que discursos populistas nos prometen. La capacidad de disuasión es, al final, el activo más valioso de la OTAN. Rusia tiene que temerla, China tiene que respetarla. Y eso solo se consigue con una alianza genuinamente unida, no con retórica de campaña. Es decir, tiempo de rojos, hambre y piojos, Mr. Donald Trump. Es que no hay peor socialista que el socialista que se disfraza de patriota. Por no hablar que no hay peor judío que el judío que se disfraza de Jesús de Nazaret. Pues os agradezco muchísimo la atención. Está siendo una jornada bastante constructiva. Esta mañana a primera hora hemos lanzado una intervención muy interesante. Ya tenéis copia de seguridad, creo, aquí en nuestro perfil en TikTok y en YouTube. Y nada más por mi parte. Esta es la crónica de hoy, que la tenéis disponible en nuestro perfil en Patreon. Copia de seguridad. Podéis participar además a través de PayPal, mvmetaverso@gmail.com.
desde la sede del Movimiento Victoria, don José Antonio Señas Grabulosa, pues desearos una muy buena jornada.